primer lugar, quiero agradecer al ITH, al presidente y al equipo técnico la invitación para participar en estas interesantes jornadas que organizan año tras año y en las que se comparte conocimiento, sabiduría, como no, y experiencia entre los profesionales que nos damos cita en Fitur. Este año, si cabe, participamos con mayor ilusión al ser la primer gran cita presencial del sector turístico, tras los meses más virulentos de la pandemia. Hoy, gracias a las vacunas y al civismo de la ciudadanía, podemos decir que comienza a remitir y que estamos en plena reactivación. Creo que antes de abrir las ventanas y hablar de cómo será el futuro de la actividad, es importante que hagamos una breve mirada retrospectiva y veamos de dónde venimos, cuál era la situación del turismo en España en 2019 y cómo fue el 20. La pandemia del COVID ha sido la mayor disrupción en la historia mundial y se ha cebado principalmente en nuestro sector turístico. En 2019 llegaron a España 83,5 millones de turistas, en el 20 apenas 19, la caída del 77%. En las Islas Baleares pasamos de 16,4 millones en el 2019 a 3 en el 2020. La caída supuso un 81,30%. En Mallorca, de 11,8 millones en 2019, apenas superamos los 2 millones y el desplome fue casi del 83%. Si nos fijamos en el gasto turístico, el descenso para el conjunto de España fue del 78,5 en Baleares, 83,9 y en Mallorca del 84,8. Por lo que respecta a las pernoctaciones, las caídas siguieron el mismo patrón. España, una bajada del 73%, Baleares 90% y Mallorca siempre superando 90,8%. El PIB en España experimentó un descenso del 10,8%, en Baleares un 24,30%. Lo voy a repetir porque el dato es abrumador. La mayor caída del conjunto de España de Europa, un 24,30%. En materia de desempleo también seguimos batiendo récords. España un 23,50, Baleares 46,90. Y en el primer trimestre del 21 ya tenemos una bajada del 18% del PIB. Sin duda, el 2020 ha sido el peor año de la historia para el sector turístico. En 2020 el sector hotelero ha vivido una debacle en toda regla. No obstante, con la pandemia también se ha puesto en evidencia que somos un sector solidario y empático. Desde el primer momento nos organizamos para la repatriación de los turistas que había en esos momentos, para que fuera lo menos traumática posible, y creo que el sector en su conjunto aprobó con nota alta este proceso. Pero no nos quedamos ahí. Activamos una relación de hoteles a nivel nacional, los hoteles de guardia, para cubrir las necesidades de todos los habitantes, dando hospedaje a los trabajadores esenciales, sobre todo los del sector alimentario. Conscientes de la gran necesidad que había, hicimos numerosos donativos de material de todo tipo, como alimentos, enseres, y pusimos los hoteles a disposición para albergar enfermos y familiares, incluso para medicalizarlos. Estuvimos dando servicio, al igual como otros muchos profesionales que se ocupaban de que la ciudadanía, confinada en sus casas, no tuviera carencias. De los sanitarios y trabajadores esenciales, ¿qué podría decir sin quedarme corta? Lo resumiré en un enorme gracias. El confinamiento duró casi 100 días y costó mucho volver a poner la maquinaria en marcha, pero en Mallorca logramos con mucha perseverancia articular una prueba piloto con Alemania que nos hizo ilusionarnos y pensar que tendríamos temporada turística, pero por diversos motivos no fue factible y conseguimos que casi el 50% pudiera abrir hasta septiembre, mes en el que volvimos a cerrar los hoteles. El 50% de la planta hotelera lleva cerrado desde noviembre del 2019, sumando incertidumbre a las numerosas cargas que soportamos. Incertidumbre que, aunque en ocasiones parece que vaya a desaparecer, nunca acaba de hacerlo del todo. Tristemente parece que nos hayamos acostumbrado a sobrevivir entre la niebla. En este contexto es preceptivo mantener las medidas de apoyo a las empresas para asegurar su viabilidad a futuro y evitar la destrucción de empleo. Precisamente en estos días estamos esperando que se desvele cómo van a continuar los ERTEs y de momento lo que ha trascendido no es muy halagüeño. Continuar los ERTEs, sí. Los esquemas que se plantea parte del Gobierno
no protegen a las empresas que no pueden reactivarse. Esperemos que se lo replanteen. En estos momentos sí vemos que se intensifican los ritmos de vacunación, se impulsan las medidas armonizadas que veníamos esperando para garantizar una movilidad segura. Parece ser que mañana el presidente del Gobierno anunciará que el certificado digital va a tener plena integración. No sabemos en qué momento, pero mañana sí vamos a tener ese conocimiento. Se están lanzando campañas potentes para recuperar la confianza en España como destino turístico y ganar cuota de mercado. Estamos, pues, ya en un escenario que nos permite soñar con volver a recuperar parte de estas cifras que se desplomaron en el 2020. Es evidente que esta recuperación ha comenzado primero como un goteo, aunque ya hay un flujo constante. ¿Cómo será este turismo post-COVID que estamos viviendo? ¿Cómo estarán psicológicamente los consumidores? ¿Qué medidas hemos implementado y qué se quedará? Son tantas y tantas las preguntas que nos formulamos, pero el objetivo lo tenemos claro. Queremos seguir siendo la industria de la felicidad y proporcionar las mejores experiencias a nuestros clientes, pero conscientes de que ello se debe hacer con nuevos enfoques. Para conseguir este objetivo tenemos que pensar a medio y largo plazo y ponernos en los zapatos de los turistas, qué van a demandar, cuáles serán los principales aspectos que valorarán a la hora de elegir destino y alojamiento. ¿Solo debemos pensar en los clientes o también debemos reenfocar ciertas cuestiones relacionadas con proveedores, agricultores, comunidad local y otros grupos de interés? ¿Podemos ofrecer lo mismo con menos impacto sobre el territorio y el medio ambiente? Ciertamente estoy convencida de que el enfoque debe ser integral. La seguridad hoy por hoy está en el centro de todo. Tan importante es ofrecer entornos seguros y confortables a los turistas como a nuestros empleados, que son uno de los principales valores de la empresa. También deben sentirse seguros y tranquilos para el buen funcionamiento y desempeño de su labor, con la profesionalidad que hacen gala y con la cultura del saber recibir. Además de la seguridad sanitaria y emocional que podemos y debemos ofrecer, hay otros aspectos clave que están sobre el tapete del juego. Tenemos que ser capaces de transitar de la cultura del abastecimiento a la cultura del aprovechamiento. Y sobre todo van a ser palancas importantes la sostenibilidad, la digitalización, la capacitación de los recursos humanos, que ya era prioritario antes de la pandemia y ahora debemos focalizar más, la diferenciación, la innovación, la creatividad. En la agenda del World Economic Forum estamos en el Año Internacional de la Economía Creativa. La UNESCO ha declarado 2021 Año Internacional de la Creatividad y la Innovación. Muchas empresas ya lo valoran como una de las habilidades esenciales a potenciar. Hay que trabajar más la capacidad de pensar fuera de la caja, pensar diferente. Me interesa poner de relevancia que España tiene que desarrollar una economía creativa. Debemos mejorar el sistema educativo para formar personas con mentalidad más abierta, estimulando su potencial y poniendo soluciones imaginativas frente a los nuevos retos. Actuar por inercia ya no funciona. Ante el miedo y la incertidumbre, no debemos quedarnos paralizados, sino buscar soluciones. Como dijo Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Como empresas, como instituciones o como destinos, tenemos la responsabilidad de propiciar el liderazgo creativo y cuestionar el hecho que siempre dicen, esto siempre se ha hecho así. Creatividad es oxigenar, mirar diferente, repensar, reformular, experimentar y no quedarse quieto, sin hacer nada y sin hacerlo distinto. Es el antioxidante que necesitamos en este momento y no se trata tanto de tener la mejor idea ni la más grande, sino de que encontremos esa idea que nos dé la solución, la mejor solución. Estamos ante un cambio de paradigma. La innovación no es inmediata, las soluciones no son fáciles, se necesita tiempo, pero hemos visto que cuando hay una necesidad imperiosa se agudiza el esfuerzo. Se trabaja en clave cooperadora y no competidora, y con respaldo económico se puede invertir en el objetivo perseguido y multiplicar resultados, tal como hemos visto
con la celeridad que se ha alcanzado la vacuna. Además de contra el COVID, tenemos que vacunarnos frente al inmovilismo y los compartimentos estancos para trabajar más y mejor, en generar alianzas y colaboraciones estratégicas, en potenciar sinergias intersectoriales, en tomar conciencia de la fortaleza del trabajo colectivo, que no suma, sino que multiplica los resultados, como lo hacemos y ponemos en ello tanto la cabeza como el corazón. Si a consecuencia de la pandemia consolidamos este aprendizaje, podemos decir que nos ha dejado algo bueno, muy bueno para asentar futuras bases sólidas. Para ello debemos desplegar fórmulas de colaboración público-privada, de las que siempre he sido una firme defensora. Una de las líneas primordiales debe ser la estrategia de transformación de los destinos y de las empresas en claves de competitividad y sostenibilidad, aprovechando las lecciones aprendidas y la oportunidad histórica que representan los fondos europeos. De los desequilibrios que estamos viviendo es de donde nace la oportunidad de desarrollar un modelo turístico de futuro que mitigue sus impactos y genere un modelo sostenible, responsable y de futuro para los territorios, desde una perspectiva que abarque las vertientes económicas, sociales y medioambientales. ¿Qué nos depara este nuevo turismo? Debo confesarles que cuando oigo hablar del nuevo turismo, los cambios de modelo o acabar con el turismo de masas, siento escalofríos. El uso apropiado del lenguaje es muy importante y a veces el inadecuado de los términos genera discursos y corrientes que acaban conduciéndonos a un debate cansino y estéril en torno al turismo, lejos de valorizarlo y reconocer su amplia contribución al desarrollo de la sociedad y al progreso de nuestro país. Lo que sucede es que lo denostan. Es injusto, pero es un hecho. ¿Habrá servido esta pandemia en la que hemos estado encerrados, confinados, con las libertades restringidas, para que se valore la importancia del turismo, de viajar, conocer gentes, usos y costumbres de otros países y los beneficiosos efectos que tiene en la salud de las personas? Confío en que sí, en que tendremos presente la importancia de la libertad, la seguridad, valoraremos lo que por cotidiano no considerábamos especial, como la cercanía con la familia, los abrazos. Llámeme optimista. También es cierto que además de la vertiente humana es necesario, preciso evolucionar y trabajar en muchos aspectos que sustentarán las acciones de transformación de nuestro sector, que vendrán marcados por la inteligencia de datos, importantísima para acertar en la toma de decisiones, la digitalización, que nos ayudará a múltiples cosas, entre ellas la reformulación de los procesos en los que ya veníamos trabajando y a los que hemos incorporado la tecnología para ganar en agilidad, control y eficiencia. También la formación que hemos comentado antes, uno de los aspectos core del negocio y en todas las materias relacionadas, pero también aprender nuevos funcionamientos y procesos con más presencia de herramientas tecnológicas. La retención del talento es fundamental, así como potenciar el talento femenino y avanzar en la desigualdad. Y, cómo no, la sostenibilidad. Debemos divulgar y concienciar a trabajadores y grupos de interés en la implementación de los ODS, incorporar todos los mecanismos que sean necesarios para la implantación, control y medición de los resultados, para allí reducir la huella de la actividad en el entorno. Tenemos claros ejemplos de ello. Conozco mucho mejor los que tenemos en Mallorca, como Garden Hoteles, con sus políticas de transformación de los residuos en recursos que luego emplean los agricultores, ese compost natural, para producir productos que luego la misma cadena vuelve a recomprar y llega a los clientes ese producto de kilómetro cero, o como la cadena ProTour, con un parque fotovoltaico que permitirá autoabastecerse a 5 establecimientos de la cadena en la zona de Calamillor, o el impulso a la circularidad hotelera, hacia la que nos orientamos de la mano de la Fundación Impulsa Baleares, y esta a su vez con el apoyo y refrendo de la OMT. Un proyecto apasionante que Manuel Butler conoce perfectamente y es consciente que dará mucho que hablar.
Y si me lo permiten, me enorgullece decir, como patrona de la Fundación Impulsa Baleares, que ha sido una sorpresa muy positiva el conocer que entre las 14 compañías que participan del piloto que está en marcha, todas ellas de media están a la mitad del camino, en un 48% de ese proceso de circularidad hotelera. Todo esto son palancas de cambio que deben hacernos evolucionar y mejorar en la productividad y competitividad para maximizar los impactos positivos y minimizar esas externalidades. Pero no todos los deberes están en la bancada empresarial. La administración pública también debe predicar con el ejemplo y afanarse en subirse a esta ola de cambio, aplicándola, ¿no?, cada una de ellas, en esos espacios públicos tan necesarios y en el desarrollo de infraestructuras sostenibles que deben encadenarse en esa estrategia global del destino. En esta visión, trazada a grandes rasgos, es clave el entendimiento entre administraciones y empresas privadas para tener una estrategia alineada y que tanto las inversiones en infraestructuras públicas o en la reconversión de las zonas maduras, como en el progreso de la iniciativa empresarial, todas deberían estar enfocadas en objetivos comunes y beneficiosos para el conjunto de la sociedad en la que vivimos. Para finalizar, me gustaría concluir con la orientación que pienso que tendrá el turismo del futuro, que sin duda tiene que ser más responsable, más inclusivo, más igualitario, seguro, transformador, experimental, digital, sostenible, talentoso. Muchos atributos en los que ya trabajamos en el presente para fortalecer y adaptarnos a estas tendencias y demandas de unos viajeros cada vez más singulares y exigentes. Para conseguirlo hay que mojarse y nosotros en la Federación Empresarial de Mallorca, la FEM, lo estamos haciendo. Me gustaría que vieran ustedes un vídeo que ahora les pondremos y simplemente acabar dándole las gracias por haber tenido la paciencia de escucharme esta mañana. Buenos días. El cuidado del medio ambiente es un tema en el que nos mojamos. MAC Insular y las empresas que integramos la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca hemos tratado en 6 años 450.000 toneladas de residuos de construcción y demolición procedentes de la reforma de la planta hotelera de Mallorca, el equivalente a más de 200 piscinas olímpicas. ¿Por qué? Porque a través de esas buenas prácticas y otras iniciativas de responsabilidad social corporativa, estamos protegiendo el medio ambiente de Mallorca, para que todos podamos seguir disfrutando de ella. Ahora, mañana y siempre. Trabajamos por la economía circular. Trabajamos por ti. La verdad que, María, tu intervención ha sido súper inspiradora. Yo tomo un montón de notas, tendría un montón de preguntas que hacerte, pero bueno, por razón de tiempo, pues voy a intentar sacar solo dos de ellas, a ver qué nos puedes, dentro de esta inspiración, contar, ¿no? Como muy bien has dicho, el sector turístico ha tenido un comportamiento con la sociedad durante la pandemia, habiendo sufrido muchísimo el sector. Discúlpeme, al quitarse la mascarilla se ha puesto... ¿Puede usted seguir hablando? Ah, sí. Temas técnicos. Sí, perdón, que le he dado. Decía que con la situación tan tremenda para el sector turístico, porque ha sido el más afectado por esta crisis, y en el caso de Baleares ha sido tremendo, lo hemos visto, esa caída del 24% del PIB, 46% de caída de empleo, etcétera, ha tenido el arrojo y la generosidad de ayudar a la sociedad disponiendo hoteles, disponiendo instalaciones, etcétera, etcétera. Hay otro elemento fundamental que he señalado yo ahora, es decir, el sector turístico es básico para la sociedad balear por esas dos cifras que he señalado antes, caída del 24%, empleo 46%. Está claro que el factor social del turismo en la Comunidad Balear es tremendo, pero has mencionado también que hay elementos de concienciación, necesidad de concienciación en la propia sociedad balear,
de la importancia del turismo, de no denostar al turismo, que es la fuente de riqueza y que es además muy, muy generoso. ¿Qué es lo que está fallando de comunicación por parte del sector o por parte de la sociedad? Bueno, yo pienso que todo el sector en general trabaja muy bien internamente. Me refiero a que venimos de unos años en los que, desde luego, en las Islas Baleares nos hemos transformado muchísimo. Hicimos una apuesta de cambio, de crecer más en valor que en volumen, invirtiendo más de 2.000 millones de euros para ese proceso. Nosotros, es verdad que la sociedad siempre ha visto al hotelero, a ese edificio alto, como si estuviera aprovechándose del entorno sin devolver nada a cambio. Realmente creo que es culpa nuestra el no haber comunicado mejor cómo era nuestra operativa y en qué estábamos trabajando. Cuando al principio se desarrolló el turismo, fueron unos visionarios que aprovecharon esos años con el poco conocimiento que tenían y realmente casi no había formación. Por tanto, veníamos de estos años, luego el desarrollo es verdad que ha ido muy rápido y tenemos que aprender de nuestros errores y mejorar. Y en estos momentos de grandes transformaciones hay que explicarlo bien a la sociedad. Yo creo que he puesto algunos ejemplos de cadenas, pero son muchas, y establecimientos pequeños, independientes, cadenas medianas y las grandes, todas están trabajando y impulsando ese cambio hacia un turismo más responsable y sostenible sobre todo. Por tanto, los ejemplos, yo hablando más bien de ese carácter que tenemos, que no queremos comunicar para no pensar que es que queremos vender más, no, es que es muy necesario que vean esos cambios nuestros trabajadores, que serán nuestros embajadores también en la sociedad, y también externamente a los clientes. Nosotros lo trabajábamos internamente, pero eso no se comunicaba correctamente y tampoco nos ha ayudado en esa comunicación la administración pública, que sí que lo ha visto, porque más del 62% en estos momentos de las plazas hoteleras son de 4 y 5 estrellas. Por tanto, el cambio ha sido abrumador. Tenemos que poder explicarlo. Los ejemplos de aprovechamiento, por ejemplo, el ejemplo de residuos orgánicos reconvertido en compost, en un recurso, nosotros tuvimos que trabajar con la administración pública para que hubiera un cambio en la ley de residuos, para que contemplara que pudiéramos hacer eso. Estaba prohibido. Por tanto, muchas veces las normativas no acompañan la innovación que se pone en marcha por parte del sector turístico. Pero esa innovación se tiene también que entender. Ahora está muy de moda el nombre. Yo me recuerda un poquito al tema de los chefs, ¿no? Que en un momento pues tuvieron y todavía están allá arriba, pues ahora la innovación está cogiendo, pues tenemos que poder comunicarlo no solo a través de los medios de comunicación, sino cada uno de nosotros, aprovechando, hablando de nuestras propias empresas, con ejemplos pequeñitos de lo que hacen estos hoteles independientes hasta los más grandes, y sobre todo inspirarlo también porque el resto de la cadena de valor turística, la oferta complementaria, también lo haga. Me consta que hay algunos que están caminando en este sentido, pero muchas veces se olvidan de que nosotros somos un destino, no todo está en la corona del hotelero, porque si no podríamos aprovechar mucho mejor las sinergias y hubiéramos avanzado más rápido. Bueno, yo creo que has tocado un tema muy, muy importante al hablar también del personal de las empresas, de los hoteles y de todos los elementos de la cadena de valor. Y hablabas en tu intervención del cambio de paradigma, que es brutal, ¿no? En definitiva, de lo que se trata es un cambio cultural, de lo que estamos hablando, ¿no? Yo recuerdo las compañías de cruceros hace años decían happy crew means happy customers, ¿no? ¿De qué manera el upskill, el reskill, la retención de talento, porque puede haber un peligro grave de drenaje de talento del sector turístico, piensas hasta qué punto es importante incidir en el eslabón personal de los empleados, de los colaboradores, en definitiva, más que empleados, de las empresas turísticas? Bueno, es esencial, imprescindible. Cuando antes comentaba todas estas inversiones millonarias que se habían sucedido en las empresas hoteleras de las islas, no amortizamos esa inversión porque no habíamos capacitado de forma adecuada a nuestro equipo humano. Por tanto,
tenemos que siempre ponerlos en primer lugar, porque avanzar es con ellos, junto a ellos. Y hay que tenerlo muy en cuenta. La verdad es que la digitalización y todo el tema de inteligencia de datos está yendo a una velocidad tan rápida que cuesta mucho, ¿no? Y sobre todo para según qué generaciones, pero es que hay que ponerse y hay que intentar acompañar de alguna manera, porque si ya tenemos, no nos gustan los cambios, los temas digitales pues nos dan mucho más pavor, pero hay que tirarse a la piscina, hay que lanzarse, otros destinos nos pasarán por delante y yo creo que además esto se tiene que hacer no solo en la empresa privada, sino también en la administración pública, porque si no vamos de la mano es imposible alcanzar esos objetivos comunes. Estamos hablando de destino país, de destino territorio y hay que inspirar y crear esa conciencia porque hay que impulsarla de verdad. La formación no es adecuada a las necesidades de las empresas hoy en día. Necesitamos también espabilar y avanzar también con el profesorado. Creo que también hay que inspirar a los estudiantes, no se trata solo de, bueno, más antiguamente, ¿no?, que empollábamos mucho más, lo hemos comentado también en esa ponencia, ese pensamiento creativo, el abrir las mentes es muy necesario. La imaginación es muy importante y hay que aplicarla. Los avances más importantes fueron o por curiosidad o por imaginación, así que el pensamiento creativo lo tenemos que transmitir. Bueno, María, muchísimas gracias. Has abierto la ventana de par en par. Tú has sido muy inspirador y hay un montón de temas que en esa conferencia que yo creo que habría que escribirla y condensarla y distribuirla, ¿no? Entonces, claro, el tiempo manda. Si te parece, seguimos con la mesa redonda, pero no te vayas, que te tendremos ahí, te haremos preguntas porque es un lujo tenerte con nosotros. Muchas gracias.